Capítulo 241. Tú. Eres tú, 2. En ese momento, el rostro de Patrick, que se había estado rascando la cabeza con una mirada avergonzada, se contorsionó. No, espera un minuto. Entonces, bastardo, ¿estás diciendo que el tipo enviado por la familia real para resolver el problema se estaba poniendo del lado del reino del puerto debido a su rencor personal y tratando de joder a mi padre? Era bueno resumiendo. Mientras el marqués Panola dudaba, sin saber cómo responder, la patada de Patrick voló. Golpe. Keweok. El marqués Panola se disparó y luego cayó, y Patrick se subió encima de él. Y luego. C.E. Crack. Un bastardo como este. Crack. ¿Incluso existe? Crack. Muere. Doar Muri, bastardo traidor sin remedio. Crack. 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 Con cada palabra, el puño de Patrick se cerraba de golpe, arruinando aún más el rostro del marqués Panola. Joven maestro. No debes hacer esto. Es, por ahora, un mensajero que representa la voluntad de la familia real. Y es marqués. Los caballeros se aferraron a él e intentaron detenerlo, pero Patricio continuó golpeando la cara del marqués Panola hasta el final. ¿Y qué? Marqués o lo que sea, si haces algo mal, te patearán el trasero. Qué manera tan igualitaria de pensar. A primera vista, incluso parecía justo. Por supuesto, la persona receptora no pudo ponerse de acuerdo. Keweok. ¿Crees que estarás a salvo después de hacer esto? Es sorprendentemente duro y tiene mucho coraje, ¿no? Seguramente haré público este asunto. Debido a tu error, todo el feudo es Snyder. Keweok. Este bastardo quiere morir. Oye, cava un hoyo. Destrocemos a estos bastardos, enterrémoslos y digamos que fueron asesinados por monstruos. Al ser pisoteado por Patrick, el marqués Panola sintió más terror que dolor. Este tipo, seguramente no. No, no importa lo imprudente que sea, soy un marqués del reino. Un tipo que ni siquiera tiene título todavía. El poder es más fuerte que la espada. Esa había sido la filosofía de vida del marqués Panola. Pero esa filosofía ahora estaba siendo sacudida hasta sus cimientos. El poder de la autoridad solo funcionaba en personas extremadamente racionales y de sentido común. Para un loco que contraatacaba con más fuerza cuanto más presionado estaba, la opresión del poder solo actuaba como un refuerzo. ¿Qué estás haciendo? No estás cavando el hoyo. Ustedes, holgazanes. Joven maestro. Es un marqués, te lo digo. Por ahora, es el caballero comendador real. ¿Y qué? Si es el caballero comendador real, ¿está bien que trabaje como un imbécil? Si siguiera mi temperamento, iría a la familia real y, ¿en serio? Los caballeros estaban exhaustos. Como habían deseado esto durante el año pasado cuando Patrick estuvo ausente. Esperaban que el joven maestro volviera a abrir los ojos y solidificara su posición como heredero del señor. Todo el pueblo del feudo esperaba con un solo corazón y mente que aliviara las preocupaciones del señor. Pero... debería haber dormido un poco más. ¿Quién lo despertó? ¿Quién? Maldita sí, estuvo bien mientras estuvo ausente. Ahora que Patrick estaba despierto, parecían entenderlo. Se dieron cuenta de lo cómodos y pacíficos que habían sido los últimos años sin él. Por supuesto, fue bueno que se despertara. Él era confiable. Y hasta hace apenas un momento, realmente había sido gratificante. Sin embargo, cava el hoyo, para que podamos enterrar a todos estos bastardos. Tal vez hubiera sido mejor si se hubiera ido. Cuando los caballeros dudaron, Patrick disparó su propia espada y para crear un agujero y empujó a la delegación del reino del puerto y al marqués Panola hacia él. Y cuando empezó a cubrirlo de tierra. No. Por favor sálvame, no, por favor sálvame. Es culpa de este bastardo. No fui yo. Keiron, ¿cómo te atreves? Cállate, maldito príncipe. Soy marqués del reino, ¿cómo te atreves? Tui. Fue una escena de absoluto caos. Esto no era ninguna broma,
Cuando la tierra realmente comenzó a caer sobre sus cabezas, los hombres aterrorizados repitieron sus luchas y súplicas, pero de todos modos, Patrick siguió cubriéndolos con tierra. La tierra, repleta de su energía interior, se levantó rápidamente, y justo cuando estaba a punto de llegar a lo más alto de sus cabezas. Detener. Déjalo salir a todos. El conde Snyder intervino. No, Tad, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes la audacia de decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sale bien. El conde Snyder miró al cielo y suspiró con expresión triste. Estaba feliz de que su hijo se hubiera despertado. Realmente feliz. Pero, ¿cómo puedes desperdiciar la alegría que he esperado un año en menos de una hora? Tenía muchas ganas de ver el rostro del padre de un niño así. Ah, soy yo. Escupir mientras estás acostado solo hace que vuelva a caer sobre tu propia cara. El conde Snyder suspiró y dijo. Por ahora, sácalos. Y, pase lo que pase, como las cosas habían llegado tan lejos, no podía simplemente dejarlas ir. Protégelos en la mazmorra del castillo. Sí. Mi señor. La mazmorra del castillo era una prisión. Les estaba ordenando que encerraran a todos por ahora. Los caballeros del feudo siguieron obedientemente las órdenes del conde Snyder. Y el conde Snyder. Tú, ven conmigo. ¡Ay! No me tires de la oreja. ¡Ay! Te seguiré, así que déjalo ir. ¡Ay, ay, ay! Dije que duele. El conde Snyder no soltó la oreja de Patrick hasta que llegaron a la sala de recepción de la mansión. Patrick, con expresión malhumorada, se tocó la oreja y dijo. Eso duele. Espero que no esté roto. Si tienes algo que decir, podrías haberme llamado, ¿verdad? ¿Por qué me arrastraste así? Hola, padre. Fue entonces. De repente, el conde Snyder abrazó a Patrick. Tomado por sorpresa, Patrick estaba nervioso por estar en los brazos de su padre. Oye, padre, ¿cuántos años crees que tiene tu hijo? Las palabras de Patrick fueron interrumpidas. Sintió que los hombros de su padre, que lo sostenían, temblaban violentamente. Bienvenido. Bienvenido de nuevo. De verdad, bienvenido, de nuevo. El cuerpo de Patrick se puso rígido al oír la voz del conde Snyder, crujiendo de sollozos mientras continuaba hablando. Este padre suyo, haciéndome sentir pena. Hacer que un hijo perfectamente bueno se sienta poco filial sin ningún motivo. El conde Snyder, que había sollozado durante mucho tiempo mientras sostenía a Patrick. Y después de calmarse un poco, cuando abrió la puerta, mucha más gente vino a visitarlo. Joven maestro. Patrick. Bastardo. Tú. Patrick. Hermano mayor. Abril, Isabella, Matthew, Riemann, Elione, etc. Todas las personas que habían estado esperando que Patrick despertara vinieron y se regocijaron, tocándolo y abrazándolo. Hola, hola. Sé gentil. Suave. Dije que me duele, no me tires del pelo. Patrick fue atormentado impotente por ellos, y solo después de mucho tiempo todos pudieron calmarse. Y todos ustedes trabajaron duro el año pasado. Patrick le dijo torpemente a la gente algo serena. Ante eso, Epo meneó la cabeza y respondió. De ningún modo. Solo protegimos los cimientos que pusiste, joven maestro, así que no fue difícil para nosotros. Eso no es cierto. Lo que está bien hecho, es fácil desarrollarse de manera constante mientras todo el continente está envuelto en las llamas de la guerra. Joven maestro. Ante el increíblemente raro cumplido de Patrick Schneider, las sonrisas se extendieron por los rostros de todos. Pero. Espera, Patrick Schneider. ¿Qué es? 4 ojos. Mi nombre es Riemann Sierra. Lo que sea, ¿por qué? A juzgar por tus palabras y acciones, podría ser que tú. ¿Podría ser que? ¿Estuviste consciente durante el año pasado? En ese momento, el cuerpo de Patrick se estremeció. Bueno, sobre eso. Bajo la mirada de todos exigiendo la verdad,
Patrick apartó la mirada y dijo: decir eso no es del todo incorrecto. Ah, eso duele. Hijo de puta. Estábamos tan jodidamente preocupados. Si estabas consciente mientras dormías tan profundamente, no deberías haberte despertado de inmediato. Vuelve a dormir, no te levantes, solo duerme. En un instante, Patrick se convirtió en el blanco de las quejas. Sin embargo, en medio de esta insistencia, los rostros de unas 3 personas palidecieron. Al enterarse de que Patrick había estado consciente, había alrededor de 3 personas con expresiones muy culpables. Patrick miró a los 3 y pronunció sus palabras. Hablamos por separado más tarde. Luego Patrick volvió a hablar con todos. Ah, si hubiera podido levantarme, lo habría hecho hace mucho tiempo. De hecho, al despertarme ahora tenía que apresurarme bastante. ¿Es eso realmente cierto? ¿No es otra mentira? Ante la respuesta que recibió, Patrick puso cara de herido y dijo: cualquiera que escuche esto pensaría que solo miento. ¿De verdad estás diciendo eso? ¿Cuál carajo es tu problema? Eres un bastardo, gran hermano. Solo porque tengas boca, no lo hagas. Uf, ¿por qué me golpeas? ¿Qué hice para merecer? ¡Ack! Nunca había habido un desastre tan caótico. Después de que la conmoción se calmó por el momento, habló el conde Snyder. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sobre qué? Incluso para ti, no habrías causado problemas sin pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo planea limpiar las consecuencias de este incidente? ¿Las consecuencias? Patrick miró a su padre con expresión inocente y dijo: no, Dad. Cuando dices secuelas, ¿no es eso algo que hace una persona que causó un accidente? Así es. Ni siquiera he causado un accidente todavía. Entonces, ¿por qué ya estás hablando de las consecuencias? Había golpeado a la realeza y a la delegación de otro país hasta el borde de la muerte y, como beneficio adicional, había golpeado al caballero comendador real y luego había tratado de enterrarlos a todos juntos. Pero para Patrick Schneider, parecía que tales cosas ni siquiera contaban como un accidente. Mi hijo. Tengo mucha curiosidad por tus límites. El conde Snyder, ahora simplemente iluminado, simplemente sonrió cálidamente. Bueno, mientras estés sano, eso es todo lo que importa. Ya no esperaré de ti grandes cosas como el sentido común. En ese momento habló Sanson, que estaba a su lado. Joven maestro, puede que sea demasiado llamarlo limpiar las consecuencias, pero este problema necesita ser resuelto. Correcto. Eso es cierto. ¿Qué planeas hacer? Ante las palabras de Sanson, la mirada de todos se centró en Patrick. No había ninguna base para ello, pero si fuera Patrick Schneider, tendría algún método. No, en el peor de los casos, si no había un método, él era el tipo de hombre que creaba uno para resolver el problema. Patrick se encogió de hombros y dijo: dado que el problema está enredado aquí y allá, primero deberíamos comenzar por desentrañar las partes fáciles. ¿Las partes fáciles? Patrick asintió y luego miró a Riemann y dijo: oye, 4 ojos. Doble dragón, mi nombre es Riemann Sierra. Vine. 4 ojos obsesionados con la lógica. De todos modos, la magia de comunicación con la familia real es posible, ¿verdad? Es posible. Bien. Entonces conéctame. Una sonrisa profunda se extendió por el rostro de Patrick. Patricio Snyder. El mundo tenía que saber que ahora había regresado. Fiesta Gloria Atronia. El actual rey del reino de Atronia fue un monarca evaluado como razonablemente decente. Durante su reinado, nunca había cometido ningún mal gobierno o tiranía en particular. Recientemente, a medida que alguien ganaba fama o notoriedad en todo el continente, empezando por Arcana, el prestigio de la nación había aumentado sutilmente durante su tiempo en el trono. Sobre todo, mientras todo el continente estaba sumido en una gran hambruna y guerra, él se había mantenido alejado del vórtice del conflicto y la situación alimentaria era mejor que en países extranjeros, por lo que podría ser aceptable llamarlo un gobernante sabio en este momento. Sí. Todo eso. Sabes muy bien a quién agradecer, ¿no? Sí.
Su Majestad, mi rey y suegro. Maldito bastardo. Había oído la noticia de que se había despertado, pero al verlo así otra vez, se escapa por sí solo un suspiro. Solo escuchar la voz a través de la esfera de la comunicación está lleno de arrogancia y vanidad. ¿Qué tan exasperante habría sido conocerlo en persona? El rey dejó escapar un profundo suspiro y dijo: esto se debe a que el feudo Snyder produce y suministra alimentos a un precio estable. ¿Cómo podría no saber eso? Ya sabes. Tú lo sabes bien. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dime. ¿Por qué me hiciste eso? El rey cerró bien la boca. No tenía nada que decir. La responsabilidad de la familia real por el incidente ocurrido en el feudo de Snyder era innegable. Desde enviar al príncipe Dawson a pesar de que la princesa Isabel era la prometida de Patrick, hasta enviar al marqués Panola como la persona encargada de manejar las consecuencias del accidente. La familia real claramente había hecho daño a la familia del conde Snyder. Pero la razón por la que lo hizo fue: ¿pensaste que estaba bien porque no estaba allí? ¿Pensabas que mi padre era un tipo fácil y simpático, por lo que podías actuar así de manera imprudente? ¿Lo hiciste? Fue un golpe directo. No importaba lo bien que le iba a la familia Snyder y lo alto que había llegado su estatus. La diferencia entre que Patrick Schneider estuviera allí y no estuviera allí era como el cielo y la tierra. El rey abrió la boca con dificultad. Mira aquí, Patrick. ¿Pero qué vas a hacer? Estoy despierto ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Déjame decirte de antemano, por favor responde con cuidado. Lo que tú digas. La única frase que siguió de Patrick conllevaba una hostilidad palpable, incluso en la esfera de la comunicación. Responderé en consecuencia. El rey cerró los ojos. Había pensado que Patrick estaba efectivamente acabado. Después de todo, hacía más de un año que no abría los ojos. Incluso había pensado que tal vez estaba muerto y ocultaban el hecho. Pero él había regresado así. Ahora que Patrick estaba despierto, toda la situación había cambiado. El vasto granero obtenido al ser pionero del Gran Bosque. Los elfos que se habían establecido en el feudo de Snyder. Los miles de guerreros orcos estacionados allí. La Torre de la Verdad también había enviado a 3 de sus 7 sabios al feudo de Snyder. Y ahora que Patricio, el punto focal de todas estas cosas, había resucitado, el rey no podía en absoluto convertirse en enemigo del feudo de Snyder. Haré cualquier cosa. ¿Algo, dices? Por favor, perdona el error de este tonto rey. Contacto 2. Capítulo 242. ¿Sabes por qué te llamé, verdad? 1. No había orgullo ni nada por el estilo. El rey inclinó la cabeza y pidió disculpas. Aunque se trató de un asunto manejado a través de una línea de comunicación y no divulgado públicamente, se trató de un acontecimiento extraordinario. Sin embargo, priorizar los beneficios prácticos sobre la justificación. Cuando te inclines, inclínate por completo. Este era el credo del rey actual. No podía cometer el acto tonto de arruinar beneficios prácticos en aras de una cara o autoridad inútiles. Quizás porque el reino de Atronia no era una nación particularmente poderosa, podría haber surgido un monarca con una mentalidad tan flexible. La voz de Patrick se podía escuchar desde más allá de la esfera de la comunicación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer por ti? Era una voz que llevaba el matiz de una persona en una posición abrumadoramente ventajosa, dudando entre la misericordia y el castigo. El rey se puso tenso. Había inclinado la cabeza. Aunque era confidencial, había humillado el orgullo del monarca de una nación y buscado la reconciliación con Patricio. Si Patrick no hubiera tomado su mano aquí. Absolutamente no. Para el ansioso rey, la voz de Patricio venía de más allá de la esfera de la comunicación. Esta es la última vez. El rey dejó escapar un suspiro de alivio. Y las palabras de Patrick continuaron. Si Su Majestad el Rey vuelve a traicionar la confianza de nuestra familia y obliga unilateralmente al sacrificio y a la paciencia, podrían hacer una nueva nación independiente dentro del reino de Atronia. Dependiendo de cómo se escuchara, era una declaración peligrosa que podría considerarse traición. Pero el rey no lo señaló.
Gracias a Dios. ¡Qué gran alivio! Él simplemente se sintió aliviado. Habiendo evitado el peor escenario posible, el rey primero dejó escapar un suspiro de alivio y dijo: ¿Qué planeas hacer con el marqués Panola? ¿Te lo entrego? ¿O debería matarlo yo mismo? El rey pensó por un momento y luego dijo: Si es posible, entrégalo. Oh, sorprendentemente estás cuidándolo. No lo malinterpretes. Para resolver el problema, ¿no necesitamos un chivo expiatorio que mostrar al público? Ah. Si ese es el caso, entonces bueno. Patrick entendió de inmediato. Si Patricio matara al marqués Panola, podría ser satisfactorio, pero no habría nada que ganar. Pero si la familia real lo castigara, la historia sería diferente. Al hacer que la familia real castigara directamente al marqués Panola por malinterpretar la voluntad real y abusar de su autoridad, podrían apelar públicamente que este incidente no fue la voluntad de la familia real. Puede que no parezca mucho, pero no descuidar justificaciones tan pequeñas y triviales y acumularlas una por una era tarea de un político. Entendido. Lo enviaré. A cambio, espero que no haya más asuntos problemáticos por culpa de ese hombre. Te lo prometo. El marqués Panola era un caballero de 6 estrellas y una figura clave que ejercía una influencia considerable sobre los aristócratas militares nacionales. Pero si la comparación era con el doble dragón, ni siquiera valía la pena colocarlo en la balanza. Ya era hora de deshacerse de él de todos modos. Una figura central que une a los aristócratas militares es demasiado peligrosa. Así quedó decidido el destino del marqués Panola. Pero persistía un problema mayor. ¿Cuáles son sus intenciones para la delegación del Reino del Puerto? Me encargaré de ello yo mismo. Patrick respondió secamente. Ante esto, el rey asintió y dijo: He concedido al feudo Schneider la autoridad para ejercer de forma independiente derechos diplomáticos ante potencias extranjeras externas. Oh, lo recuerdas bien. Era una autoridad que Patricio había adquirido al acostarse en la corte real y hacer todo tipo de berrinches. En aquel momento se había mostrado muy reacio a darlo, pero ahora su posición había mejorado. Podría eludir perfectamente la difícil mediación entre el feudo de Schneider y el Reino del Puerto. No, incluso podría ser una oportunidad. La situación actual era que Patrick había captado la debilidad del Reino del Puerto y tenía al príncipe como rehén. En ese caso, lo manejarás bien por tu cuenta, pero si necesitas la ayuda de la familia real, házmelo saber. Yerno. Si vas a conseguir un pedazo del Reino del Puerto, déjanos conseguir una cucharada también. Ja ja ja. ¿Qué necesidad hay de que intervenga la familia real? Simplemente mantener la neutralidad es más que suficiente. Oye, si intentas tomar una cucharada sin cuidado, es posible que te rompas la muñeca. Ja ja ja, ¿es eso así? Ja ja ja. Así es. Bastardo tacaño. ¿Qué? Y así. El resentimiento hacia la familia real se resolvió por ahora, en ese mismo momento. Se decidió que el marqués Panola sería devuelto a la familia real y el asunto se concluiría castigándolo personalmente. Para Patrick, esta fue una forma excepcionalmente indulgente de manejar las cosas. Pero los bastardos de Harbour Kingdom no terminarán esto con indulgencia. ¿Qué planeas hacer? Ante la pregunta de su padre, la comisura de la boca de Patrick se torció. Ese bastardo, el príncipe Dawson o lo que sea, se atrevió a secuestrar a mi madre y trató de hacer que mi padre se arrodillara y se disculpara, ¿verdad? Si no devuelvo esto, no soy Patrick Schneider. Lo devolveré al menos 100 veces. Fue inquietante. Según la experiencia del conde Schneider, cada vez que Patrick se involucraba hasta este punto, las cosas nunca terminaban en silencio. Este era el hijo que había ido solo a la guerra con el reino Caesar solo porque sus acciones lo enojaban. Pero ahora, con el Reino del Puerto, que se atrevió a tocar a su familia, como oponente, ni siquiera podía empezar a adivinar qué haría. Patrick se encogió de hombros y dijo: Por ahora, por favor prepare la orden caballeresca del feudo. Y yo mismo hablaré con los orcos y elfos. A la Torre de la Verdad también. Y Patrick se rascó la cabeza y luego dijo:
tomará algún tiempo prepararse. Bueno, antes de eso, simplemente ordenaré un poco los alrededores. ¿Ordenar el entorno? Sí. Hay algo de lo que absolutamente debo ocuparme. La expresión en el rostro de Patrick mientras decía esto era indescriptiblemente sutil. La habitación de Patrick Schneider. Allí, Patrick había convocado a 3 personas. Las personas que convocó eran Abril, Isabella, Elione. Las 3 mayores bellezas del feudo Schneider estaban reunidas en un solo lugar. Con un aire extremadamente ansioso. Abril, cuyas pupilas temblaban como si hubiera ocurrido un terremoto. Isabella, que murmuraba para sí misma con profundos pensamientos. Elión, que se mordía las uñas ansiosamente. ¿Por qué estos 3 actuaban así? La razón se puede entender escuchando lo que Patrick está a punto de decir. ¿Sabes por qué te llamé, verdad? Ante la única frase de Patrick, los 3 se estremecieron simultáneamente. Y luego. Me equivoqué, joven maestro. No lo recuerdo, realmente no. Ubu. Fue la reacción de alguien que claramente había sido atrapado después de hacer algo muy mal. Patrick miró a los 3 y dijo. Como dije antes, estuve inconsciente durante un año, pero eso fue para controlar mi desviación y, no lo entenderías ni aunque lo dijera así. De todos modos, estaba consciente. La tez de los 3 se puso pálida. Y Patrick siguió hablando. Por supuesto, sé que ustedes 3 se turnaron para protegerme por la noche. Y también sé lo que pasó entonces. Ahora, en sus hermosos rostros, la desesperación estaba grabada más allá de la agitación. Y Patrick habló. Empecemos en orden, desde el sabor más suave. Abril. Sí. Dom Nulle. Abril, el primero en ser convocado. Respondió con la actitud de un nuevo recluta lleno de disciplina militar. Y Patrick, poniéndose una mano en la frente, continuó su explicación. Tú, quiero decir. En el caso de Abril. Un espacio completamente aislado. En este espacio solo estaban Patrick y April, que dormían profundamente. Incluso cuando April extendió sus sentidos al máximo, no había nadie alrededor. En otras palabras, en este espacio solo estaban ellos 2. Y Patrick dormía, ajeno al mundo. Al ver esto, April expresó con cautela los sentimientos que había estado reprimiendo desesperadamente. Hola. Joven maestro. Yo, te amo. Naturalmente, no hubo respuesta. Pero April se sintió abrumada al expresar sus sentimientos por primera vez. Un sentimiento que nunca estuvo permitido. Un sentimiento que había reprimido, diciéndose a sí misma que debía conocer su lugar, tal como una vez le había dicho a Isabella. Ella expresó ese sentimiento por primera vez. Y te amo. Realmente te amo. 1 de la mañana. Te amo más que a nadie en el mundo. Te amo más que al mundo entero. Te amo tanto que es irreemplazable. 5 de la mañana. Te amo, joven maestro. Te he amado desde el momento en que nos conocimos. Amor. 7 de la mañana. Te amo. 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 Amor. Como poseída, April estaba allí, susurrando continuamente su amor junto a la cama de Patrick. Esto continuó durante todo el año pasado. Continuamente. Abril. ¿Estás intentando lavarle el cerebro? Isabella y Elione miraron a April con expresiones de asombro. No había nadie en el feudo de Schneider que no conociera sus sentimientos, pero aún así. Pensé que me iba a dar una neurosis. ¿Es esta una nueva forma de tortura? Por favor, mátame. April se cubría la cara con ambas manos, sin poder siquiera levantar la cabeza. Patrick la miró y dejó escapar un suspiro. Luego miró a los otros 2 y dijo.
Ustedes dos no tienen derecho a regañar a April. Te lo dije, ¿verdad? Empecé con el sabor más suave. Ante esto, los ojos de las dos mujeres comenzaron a temblar nuevamente. Y April levantó ligeramente la cabeza. ¿Qué diablos hicieron? En el caso de Isabella Blackatronia. Isabella miró fijamente el rostro dormido de Patrick. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Naturalmente, no hubo respuesta. Pero ella habló como quiso. En los cuentos de hadas, hay una forma establecida de despertar a una princesa dormida. Vale la pena intentarlo, ¿verdad? No estoy haciendo esto con ningún motivo oculto. Este es puramente un método de tratamiento. Y de todos modos, no hay nada de malo en hacerlo, así que simplemente lo intentaré. Sí. Así es. ¿A quién le ponía excusas cuando nadie la escuchaba? De todos modos, después de terminar su autorracionalización, los labios de Isabella descendieron gradualmente. Y luego. Smooch. Fue un beso ligero. Naturalmente, Patrick no despertó de eso. En primer lugar, romper una maldición con un beso es solo una historia de un cuento de hadas romántico. Por lo tanto, quizás funcione si lo hago más intensamente. Su autorracionalización se vio reforzada. Y lo que siguió fue: besos, besos. Smooch. Ja. Ja ja ja. ¿Aún no te despiertas? Entonces, los cuentos de hadas y la realidad son. Intentaré hacerlo por más tiempo. Smooch. Ya ni siquiera lo sé. Patrick miró a Isabella con una expresión lamentable y dijo: dicen que un gato tranquilo recibe el primer golpe en el hogar. No creo que ese sea el dicho. ¿Es eso importante? No, si lo vas a hacer, hazlo con moderación. ¿Sabes que casi muero asfixiado mientras me besabas? Unas 3 veces. Pero al final no moriste, ¿verdad? Ante la excusa de Isabella, Elione y April se levantaron. Escucha esta charla de princesa. Fuiste demasiado lejos, princesa. Pase lo que pase, a ella le asignaron seguridad y cuidados, así que ¿qué diablos estaba haciendo? Ante eso, Isabella le respondió gritando. ¿Qué? Puedo besar a mi prometido si quiero o no, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Quizás porque tenía la justificación de ser su prometida. Su situación era un poco mejor. Pero la que realmente hablaba en serio no era ella. Lione. Dijo Patrick, agarrándose la nuca como si su presión arterial estuviera aumentando solo por el pensamiento. Ante eso, Elione se estremeció. La mirada de Patrick hacia ella incluso contenía un atisbo de miedo. Tú. Eres realmente. En el caso de One Evergreen. Finalmente estamos solos, ¿no? Elione se lamió los labios y se acercó a Patrick. Luego se desabrochó el cinturón de la cintura y se quitó la ropa una por una. Su figura, vestida con endeble lencería de seda, fue revelada. Y en ese estado, Elione se subió encima de Patrick, con los ojos arremolinándose en remolinos mientras decía: te atrapé. Por un momento, se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo a Patrick. Entonces empezaré. ¿Empezar qué? No hubo tiempo para preguntar. Elione hizo al de Patrick, luego con ella su propia, y después de ella él. Miradas llenas de una mezcla de miedo y asombro se derramaron sobre Elione. Abril fue la primera en hablar. Elfo pervertido. Eso fue todo. Elione se enfureció y replicó. ¿Qué? No llegué hasta el final, ¿verdad? Acabo de probarlo, ¿verdad? Eso está bien, no. En ese punto, parece que fuiste más allá de llegar hasta el final. Si no lo hice, entonces no lo hice. Elfo súper pervertido. Capítulo 243. ¿Sabes por qué te llamé, verdad? 2. Los pecados de los tres fueron así revelados. Si Ava hubiera estado allí, se habría preguntado qué le habían hecho al precioso hijo de otra persona. El suyo fue un crimen lo suficientemente impactante como para justificar tal pregunta. Patrick los miró fijamente a los tres y dijo:
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Perdón? Pregunté, ¿qué vas a hacer? Bueno, eso es. Los tres dudaron. Hacia los tres, Patrick frunció el ceño profundamente y dijo: Ah, entonces has hecho todo lo que querías y ahora no asumirás la responsabilidad. ¿Perdón? Patrick continuó hablando sin dudarlo. Vas a profanar a una persona así y no asumir la responsabilidad. Acabas de jugar, acabas de darle un golpe, me vas a usar y descartar. No, eso es. Espera un minuto, Patrick, eso es demasiado. Bueno, eso es. ¿Cómo llegaron ellos, que no tenían rival en ningún lugar al que iban, a una posición como la de jóvenes nobles que tenían que asumir la responsabilidad de tocar a una dama inocente? ¿No suele ser al revés? Patrick miró a los tres y dijo: Vaya. Bien, así es. Simplemente úselo y deséchelo. Debe ser por eso que dicen que la única mujer en el mundo en quien confiar es tu madre. Las bocas de los tres se abrieron simultáneamente. Y Patrick continuó: Vine. Está bien. Me consideraré abandonado solo una vez. En lugar de eso, no pienses en verme a partir de ahora. Terminemos así. Ante esto, Isabella se apresuró a decir: espera un minuto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Aún hay algo que quieras decir? Vine. ¿Yo pierdo? ¿Es suficiente si pierdo? Oh, ¿cómo es eso? Vamos, a casarnos. De todos modos, llevamos mucho tiempo comprometidos, así que hagámoslo. Los otros dos. Lo haré. Me casaré. Elione respondió rápidamente. Y Abril. Hola. Joven maestro. Yo. ¿Tú qué? Yo. No me atrevo. Ah, ¿entonces me vas a tirar a la basura? Vaya, ¿qué debo hacer con esta cicatriz emocional? Primero debería consultar con mi madre. Lo haré. Mamá, RRY. Casarse. Matrimonio. Correcto. Ya veo. Entonces está resuelto. El rostro de Patrick se iluminó nuevamente. Era la cara nueva de alguien que había resuelto un problema largamente pospuesto. Entonces ustedes tres se casarán conmigo, ¿verdad? Ahora las tres sois mis mujeres. Ustedes tres. Patrick enfatizó deliberadamente las palabras, tres de ellas. Las tres mujeres asintieron con la cabeza aturdidas. Entonces Patrick dijo con voz muy suave: Vine. Bueno, estaré un poco ocupado por un tiempo. Así que casémonos más tarde y hagamos un anuncio público por ahora. Y, en cuanto a ustedes tres, descubran su propia jerarquía. Entonces, como si no tuviera intención de continuar la conversación, Patrick se fue rápidamente. Los tres que quedaron atrás simplemente lo vieron irse con expresiones aturdidas. ¿Se dieron cuenta siquiera estas jóvenes de lo que habían acordado al azar? En un bosque profundo y desierto. Patrick se quedó allí solo. Con los ojos medio cerrados y una mirada profunda, Patrick levantó lentamente su espada y adoptó una postura inicial. A diferencia de lo habitual, adoptó su postura meticulosamente y con mucho cuidado, y al momento siguiente. Fuip. En un instante, el cuerpo de Patrick desapareció. 8 formas de espada de dragones gemelos. Primera forma, danza de dragones gemelos blancos y negros. A partir de la primera forma de las 8 formas de espada de los dragones gemelos, comenzó a desplegar las formas de espada una por una. Segunda forma, gran espada cruz de dragón. Tercera forma, golpe de dragón parpadeante. Cuarta forma, danza salvaje de dragones gemelos. Quinta forma, torbellino escala de dragón. Sexto curso, New Dragons bajo el cielo. Séptima forma, el dragón ilusorio de la noche iluminada por la luna. Octava forma, el reinado del dios dragón bajo el cielo. Después de haber desplegado las 8 formas, Patrick envainó silenciosamente su espada y compuso su respiración. Su entorno quedó destruido como si un dragón feroz se hubiera enfurecido.
Era difícil creer que un solo ser humano pudiera mostrar un poder destructivo tan aterrador. Pero el propio Patrick frunció el ceño y dijo: TSK, como se esperaba. Patrick dejó escapar un profundo suspiro y dijo: debería haberlo controlado durante al menos 3 años. En la batalla con el Tigre Blanco, Patrick había dividido su Dantian medio por la mitad, dividiéndolo en 2. No había aprendido a hacer eso de nadie. Había juzgado que sin hacerlo no podría superar la prueba del Tigre Blanco y se había arriesgado. Gracias a eso pudo ganar en ese momento. Sin embargo, operar con el Dantiano medio dividido en 2 provocó graves efectos secundarios. Aunque la ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos era una ley del corazón creada para operar 2 dantianos, eso solo se limitaba al dantiano inferior. Patrick fue probablemente el único en toda la historia de Murin que dividió el dantiano medio en 2. Esto no es mi culpa. Nunca te dije que fueras tan lejos. Si el fundador de la escuela hubiera estado allí, le habría puesto esta excusa a Patrick. De todos modos, la condición de Patrick en ese momento era grave. Era un milagro que estuviera vivo y podría haber pasado el resto de su vida acostado en la cama. Entonces Patrick puso su cuerpo en un estado de animación suspendida y se concentró únicamente en hacer circular su energía. Y por otro lado, estaba creando una nueva ley del corazón. La ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos no podía controlar 2 dantianos medios. Para controlar y manejar esto, se necesitaba una nueva ley del corazón. Una ley del corazón que había evolucionado aún más a partir de la ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos. Por supuesto, no fue una tarea fácil. Crear una ley de corazón único no es fácil ni siquiera para un gran maestro. Si alguien pudiera hacerlo. Lo hice. Los que se llaman genios. Patrick, que había estado acostado durante medio año, finalmente logró crear una nueva ley del corazón que se adaptaba a su cuerpo. De hecho, la semilla del árbol del mundo jugó un papel importante en esto. Hubo varias crisis durante el proceso de creación de la nueva ley del corazón, pero cada vez, la semilla del árbol del mundo corrigió la energía distorsionada y su cuerpo roto. Gracias a eso, Patrick pudo realizar intentos audaces con su propio cuerpo varias veces. Si no fuera por esto, habría sido difícil incluso para Patrick crear una nueva ley del corazón. De todos modos, logró crearlo. Una ley del corazón creada mediante la aplicación del arte de dividir la mente, la base del arte del corazón Yin-Yang que había robado de la secta Wudan en su vida pasada, a la ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos existentes. Su nombre. Nueva ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos. Aunque el método de denominación le pareció poco inspirado, le dio una forma de controlar su dantiano medio. Lo único que quedaba era gobernar su cuerpo con la nueva ley del corazón. Pero, no se puede evitar, ¿está siquiera en mi destino practicar artes marciales cómodamente? Aunque el príncipe del reino del puerto había dado el golpe final, había muchas otras variables. Incluso mientras estaba acostado, podía escuchar todo lo que decían los demás, y entre la información que recopilaba, había muchas cosas inquietantes. Todo el continente estaba sumido en la guerra y los movimientos del príncipe Sierion también eran inusuales. Aunque las llamas de la guerra aún no se habían extendido al feudo de Snyder, no era una situación en la que pudiera estar tranquilo, observando el fuego al otro lado del río. Habría sido mejor si no supiera nada en absoluto. Pero cada pieza de información que se le transmitía aportaba un sentido de urgencia a Patrick. Las emociones que constituyen los mayores obstáculos para cultivar un arte divino se han ido acumulando constantemente. En medio de todo esto, el príncipe del reino del puerto asestó el golpe final y no tuvo más remedio que despertar. ¿Y el resultado? Aproximadamente 3 estrellas, supongo. Actualmente, el logro artístico divino de Patrick estaba en el nivel de 3 estrellas. Necesitaba tener al menos 5 estrellas para mostrar su verdadero poder, pero solo había alcanzado las 3 estrellas. Con esto, será difícil vencer a ese gato bastardo y obtener una compensación por los daños. Estaba decidido a obtener una indemnización por daños y perjuicios. Un bastardo persistente. Pero había algo que ganó. A pesar de haber obtenido solo 3 estrellas,
al menos se había vuelto más fuerte que hace un año. Comparado con el gran maestro dragón radiante de su vida pasada, le faltaba un poco, pero si continuaba cultivando este arte divino, podría superar el nivel de su vida pasada. El camino se había hecho visible. Un camino para ir más allá de su yo pasado. El problema es que está muy lejos. Patrick suspiró. Normalmente, cuando un artista marcial adquiere tal conocimiento, debe ignorar todo lo demás y centrarse únicamente en el entrenamiento. ¿Pero qué tan fácil es eso? Había más de unos pocos problemas que tenía que resolver ahora mismo. Suspiro. Mi destino, ¿qué puedo hacer? Este destino mío es el que es. Incluso en su vida pasada, tenía muchísima envidia de los ancianos de prestigiosas sectas ortodoxas que simplemente se refugiaban en profundas montañas y valles para entrenarse. Podían entrenar sin preocupaciones, y sus discípulos les traían comida, les traían bebidas y les traían regalos en sus cumpleaños. Maldita sea, si hubiera podido entrenar tan cómodamente, me habría vuelto 10 veces más fuerte. Yo mismo habría eliminado la alianza no ortodoxa y, por si fuera poco, también habría eliminado el culto demónico y el culto de sangre. ¿Pero qué podría hacer? Tanto en su vida pasada como en la presente, la elegancia no estaba destinada a Patrick. Joven maestro, dicen que los preparativos están completos. April se acercó a Patrick e informó. Al escuchar sus palabras, Patrick envainó su espada y dijo. Bien. Me voy ahora, así que preparen a todos. Sí. Entendido. Doble dragón Patrick Schneider. Había regresado al mundo una vez más. El reino del puerto. Cuando uno escucha el nombre de este país situado al sur del continente, todo el mundo piensa en enanos. Así de inseparables eran el reino del puerto y los enanos. Su conexión se remonta al nacimiento del reino del puerto. Hace mucho tiempo. Un enano que pasaba por allí encontró a un bebé recién nacido abandonado en un campo de batalla y lo acogió por lástima. Aunque eran de diferentes razas, el enano crió al niño humano con mucho cuidado. El niño creció fuerte en la aldea de los enanos y, cuando más tarde salió al mundo, se convirtió en un mercenario de renombre en tiempos de guerra. Y su banda mercenaria, apoyada por las armas de los enanos, expandió gradualmente su poder y finalmente llegó a ser reconocida como nación. Esa fue la historia fundacional del Reino del Puerto. No era un mito ni una leyenda, sino una historia real registrada históricamente. Como tal, la relación entre el Reino del Puerto y los enanos era extremadamente estrecha. Con solo ser un enano, uno podría visitar el Palacio Real en cualquier momento y alojarse como invitado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los humanos cambiaban con cada generación. Los miembros de la realeza que habían unido íntimamente sus brazos con los enanos, bebieron cerveza y los llamaron hermanos habían regresado a la tierra. Los descendientes de la familia real de Harborough comenzaron a distanciarse de los enanos y, después de varias generaciones, algunos incluso comenzaron a fruncir el ceño ante la mera visión de enanos en el palacio. Los enanos longevos aceptaron este hecho con amargura. Aunque sus sentimientos no eran los mismos que antes, el reino del puerto todavía servía como escudo para proteger a los enanos, y los enanos, a su vez, pagaban el precio proporcionándoles armas y obras de arte. Mientras estuvieron en una relación simbiótica donde cada uno necesitaba al otro, pensaron que su relación estaría bien. El problema surgió cuando los enanos decidieron migrar. Las vetas de hierro de las montañas de hierro, que parecían como si nunca se secaran, no eran eternas ante el tiempo. Finalmente, las vetas de hierro de las montañas de hierro también tocaron fondo y los enanos decidieron irse en busca de nueva tierra. Fue una decisión perfectamente natural para una raza que no podía vivir en un lugar sin vetas de hierro. El problema fue que Harbour Kingdom se horrorizó cuando escuchó esta noticia. Para el reino del puerto, cuya principal industria era el comercio con los enanos, la migración de los enanos era una cuestión de supervivencia nacional. La familia real intentó personalmente persuadirlos, pero la posición de los enanos era firme. Para los enanos, que les dijeran que se establecieran y vivieran en un lugar sin vetas de hierro era como decirle a un pez que viviera fuera del agua. Cuando la persuasión fracasó, el reino del puerto bloqueó por la fuerza la migración de los enanos. Naturalmente, los enanos se rebelaron y, finalmente, las dos fuerzas con intereses en conflicto entraron en guerra.
Y esa guerra civil ha continuado durante un año hasta el día de hoy. Contacto. Capítulo 244. ¿Qué es este humano? 1. En una fortaleza en lo profundo de las montañas de hierro. Allí, 3 enanos estaban reunidos frente a una mesa circular gigante tallada en piedra. Y uno de ellos habló. Hola, Adi, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir con qué vamos a hacer? Maldita sea, ¿vamos a morir así o vamos a tener una gran pelea? Tenemos que decidir. Keeon. El enano llamado Adi cayó en un profundo pensamiento con los brazos cortos cruzados. Adi era el jefe del clan enano existente. El término, cabeza, aquí se refiere al líder supremo de los enanos. Los enanos son una raza sin clase ni estatus, incluso más que los elfos. Por lo tanto, al líder de la raza no se le llama rey o jefe, sino cabeza. Significa aquel que piensa y decide la dirección que tomará el clan. Y para ayudar a la cabeza, seleccionan los brazos izquierdo y derecho, que eran los dos aquí presentes. Klaus y Groth. Eran ellos los encargados de los brazos izquierdo y derecho del clan enano, respectivamente. Estos 3 deben decidir el futuro, con el destino del clan enano en juego. El único problema era. Maldita sea, por mucho que piense, no hay respuesta, ¿tienes alguna buena idea? Si tuviera uno, ¿te lo habría preguntado? Yo tampoco tengo uno. Entre los 3 no había ni una sola persona particularmente inteligente. Maldita sea, nunca pensé que recurrirían a un truco tan mezquino. Klaus, el brazo izquierdo del clan enano, frunció el ceño y dijo. Un año después de que estallara la guerra con Harbor Kingdom. El clan enano se enfrentaba ahora a una grave crisis. Cuando estalló la guerra por primera vez, los enanos tenían confianza en sí mismos. Si los elfos tienen espíritus, los enanos tienen tecnología avanzada. Y sobre todo, son fuertes en defensa. Los enanos suelen construir sus aldeas bajo tierra. Y cuando construyen un pueblo, crean e instalan trampas defensivas en el camino que conecta el pueblo con el exterior. Un pasaje lleno de trampas, la culminación de su tecnología, no es diferente de una mazmorra extremadamente peligrosa. Si individuos no autorizados intentan pasar, incluso un caballero de 7 estrellas tendría que arriesgar su vida. Además, las montañas de hierro estaban llenas de trampas que los enanos habían creado durante muchos años de residencia. No importaba cuán grande fuera el ejército que movilizara el reino del puerto, confiaban en que podrían defenderse fácilmente de él. Y realmente lo habían hecho. La primera, segunda y tercera vez. El reino del puerto movilizó su ejército un total de 3 veces para atacar las montañas de hierro, pero los resultados fueron desastrosos. La primera fuerza expedicionaria de 50.000 hombres fue derrotada, y la segunda fuerza expedicionaria de 80.000 hombres también fue derrotada. Para la tercera expedición, la familia real emitió una orden de movilización general y dirigió un gran ejército de 130.000 hombres hacia las montañas de hierro, pero menos de 10.000 regresaron con vida. Las trampas, la culminación de la tecnología enana y las armas que utilizaban pólvora eran como una pesadilla para el reino del puerto. Pero después de experimentar 3 fracasos, Harbor Kingdom empleó un nuevo método. Debía rodear las montañas de hierro y bloquearlas para que ni siquiera una hormiga pudiera entrar. Al principio, los enanos se preguntaron qué estaban haciendo. Pero después de unos meses, se dieron cuenta de que la situación era grave. Adi, estamos en un gran problema. ¿Qué es? ¿El reino del puerto atacó de nuevo? No, nos queda menos de la mitad de nuestros suministros de alimentos. ¿Qué? Entonces podremos comprar a los comerciantes, ¿no? Estúpido idiota, el reino del puerto está controlando todas las montañas de hierro. Ah. Esto significaba que no podían comprar comida. Aunque las armas y obras de arte que fabricaban eran valiosos tesoros para los humanos, si los comerciantes que compraban esos tesoros y les vendían a cambio alimentos y artículos de primera necesidad no venían. ¿Cuánta comida queda? Si seguimos comiendo así, se acabará en un mes. Maldita sea, conserva. Diles que coman con moderación. ¿Será suficiente? Es mejor que nada, y envía a los jóvenes a cazar todo lo que puedan encontrar cerca de las montañas,
ya sean conejos o jabalíes. Entendido. Una ofensiva de raciones. Después de haber probado la amargura de un ataque frontal, el reino del puerto había atacado la debilidad de los enanos. Durante los últimos años, la economía del reino del puerto había estado respaldada por el comercio con los enanos, pero, a la inversa, los enanos también dependían completamente del reino del puerto para su suministro de alimentos. Si se cortara ese suministro de alimentos, sería fatal para los enanos que comen abundantemente. Una vez identificado el problema, los enanos hicieron todo lo posible para responder. Intentaron conservar alimentos y salir del pueblo a cazar. Pero el reino del puerto operaba una unidad de guardabosques para interferir completamente con la caza de los enanos, y había un límite para la conservación de alimentos. Y ahora. En 2 días se acabará la comida. Maldita sea. Adi frunció el ceño. Los enanos, que comían mucho, habían comido lo menos posible durante los últimos meses, pero finalmente habían llegado a su límite. En 2 días se acabaría toda la comida. Ya que hemos llegado a este punto, ¿por qué no hacemos todo lo posible y luchamos? Dijo Groth, el brazo derecho del clan enano. Su opinión era que si morían de cualquier manera, también podrían morir luchando. De hecho, muchos enanos jóvenes estuvieron de acuerdo con esta opinión. Pero, si tuviéramos la oportunidad de ganar, habríamos salido a luchar hace mucho tiempo. Klaus, el brazo izquierdo del clan enano, se opuso. Expuso la realidad con frialdad. Sabes muy bien lo que pasa cuando salimos de las montañas y luchamos contra un ejército humano en las llanuras, ¿no? Podemos ganar si utilizamos bien las armas de pólvora. Podríamos ganar 1 o 2 veces, ¿verdad? Pero la pólvora simplemente brota de un pozo. ¿Qué vas a hacer cuando se acabe la pólvora? Al final, fue una derrota de cualquier manera. El único destino que le quedaba al clan enano era la derrota. No, había otra manera. ¿Deberíamos aceptar la propuesta del reino del puerto? Este tonto se ha vuelto loco. ¿Quieres que te aplasten la cabeza, idiota? Ante las palabras de Adi, sus brazos izquierdo y derecho se opusieron vehementemente. La propuesta del reino del puerto. Correspondía a los enanos convertirse oficialmente en ciudadanos del reino del puerto. Se les daría el derecho de migrar libremente a cualquier lugar dentro del reino del puerto y luego podrían abandonar las montañas de hierro. A primera vista parece una buena propuesta. Pero mirando su verdadera naturaleza, no lo era en absoluto. En el momento en que se convierten en ciudadanos del reino del puerto, se impone a cada enano una cuota para fabricar armas u obras de arte en nombre de los impuestos. Y cualquier enano que no cumpliera esa cuota se convertiría en esclavo. Sobre todo, la cuota impuesta a cada enano podría ser fijada unilateralmente por el Estado. Era obvio lo miserable que sería el futuro del clan enano si aceptaban esto. Pero, al menos podemos evitar la destrucción inmediata, ¿no? Prefiero ser destruido que vivir así. Son de acuerdo. Prefiero morir luchando. Al ver a sus 2 amigos adoptar una postura firme, Adi suspiró. Nosotros, que somos tan viejos como podemos ser, podemos sentirnos así, pero ¿qué pasa con los niños pequeños y las mujeres que no tienen fuerzas para luchar? Klaus y Groth cerraron bien la boca. Y Adi suspiró y dijo. No es que quiera aceptarlo. Se trata de que soportemos dificultades por un tiempo por el bien del futuro del clan. Si aguantamos y aguantamos, algún día llegará una buena oportunidad. Maldita sea. Maldita sea todo. Naturalmente, las maldiciones salían de la boca de Klaus y Groth. Pero no pudieron oponerse vehementemente a las palabras de Adi como antes. Al menos podían juzgar cuál era la decisión correcta al pensar racionalmente. Para proteger su orgullo y perecer. ¿O soportar la humillación y elegir la supervivencia? El clan enano se encontraba ahora en una encrucijada. Justo entonces. Viejo Adi. Un enano salió corriendo de fuera de la sala de reuniones, sin aliento. ¿Qué es? Alguien está intentando entrar por la entrada del pueblo. ¿Qué es el ejército del reino del puerto? No lo sé con seguridad. Pero están rompiendo y destruyendo trampas a medida que llegan. Ya han superado más de la mitad de ellos. ¿Qué dijiste?
los 3 enanos se levantaron de sus asientos. Y Addie gritó mientras corría rápidamente. «Prepara a los jóvenes para la batalla. Cabeza. Oye, ¿a dónde vas? Detente, idiota». Ignorando las preguntas de sus amigos que gritaban por detrás, Addie corrió rápidamente hacia la entrada del pueblo. Vaya, este barrio es realmente algo. Cientos de flechas de acero volando desde el frente. Al considerar que no había forma de esquivarlo, Patrick blandió sus espadas gemelas y desvió todas las flechas. Kang. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante después de desviar todas las flechas, el suelo se derrumbó y se convirtió en una trampa debajo. Había sentido el cambio justo antes y corrió hacia adelante, pero en ese momento, llamas de alta temperatura como el aliento de un dragón envolvieron a Patrick por ambos lados. ¡Ah! De verdad. Biririririk. El cuerpo de Patrick giró a gran velocidad, generando un viento de espada que hizo retroceder las llamas. Y en el momento en que aterrizó. Cucu. Una roca está rodando. Jejeje. Una roca está rodando. Al ver una roca del tamaño de una casa rodando hacia él, solo pudo reír. Buodeudeuk. Ag, ¿cuántos son ya? Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, golpe de dragón parpadeante. Kwan. Patrick, que se había transformado en un rayo de luz, rompió la roca en pedazos. Y Patrick continuó avanzando obstinadamente. No es humano. Addie no podía creer lo que veía ante él. ¿Qué era este monstruo que iba rompiendo las trampas colocadas a la entrada del pueblo una a una y acercándose sin dudarlo? ¿Qué era ese monstruo que ya había pasado por casi todos ellos y estaba convirtiendo la zona frente a la entrada del pueblo en un caos? Incluso a un caballero de 7 estrellas le resultaría difícil llegar tan lejos solo. Pero ese monstruo entraba tranquilamente, rompiendo todas las trampas una por una. El viejo Addie. Si esto continúa, todas las trampas serán destruidas. Maldita sea, detén las trampas y prepara los rifles. Sí. Los guerreros enanos, habiendo recibido la orden del jefe, se movieron rápidamente. Y cuando todas las trampas cesaron. Ah, finalmente se acabó. Una sonrisa apareció en los labios de Patrick. Parecía haber llegado a la entrada del pueblo, ya que podía ver enanos mirándolo fijamente desde arriba de la puerta de hierro bien cerrada. Y entonces la puerta se abrió y apareció un solo enano sosteniendo un hacha. Soy el jefe del clan enano, mi nombre es Addie, intruso, declara tu identidad. Addie salió sosteniendo su hacha y dijo. Cuando dé la señal, dispara. No te preocupes por mí, simplemente dispara a voluntad, ¿lo entendiste? Viejo. Haz lo que te digo, ¿crees que puedes detener a un monstruo así sin ningún sacrificio? Addie, que había vivido mucho tiempo incluso entre enanos, lo sabía. Eso era un monstruo. A veces, entre los humanos, hay seres excepcionales que trascienden los límites de su raza, y ese era exactamente un monstruo. Pensar que un monstruo así se convertiría en nuestro enemigo. Addie avanzó hasta el frente de la puerta fronteriza del pueblo. ¿Posibilidad de ganar? No había ninguno. Pero nunca permitiría que ese monstruo derramara la sangre de su clan con las propias espadas del clan antes de cruzar su cadáver. Ese era su deber como jefe de los enanos. Soy el jefe del clan enano, mi nombre es Addie, intruso, declara tu identidad. A Addie, que gritaba fuerte mientras sostenía un hacha de batalla, el humano que estaba frente a él le habló. El humano del otro lado inclinó la cabeza y dijo. Hola. Mi nombre es Patrick Schneider. Patrick Schneider. ¿El dragón doble? Addie se sobresaltó. Oh, parece que me conoces. Sería extraño no hacerlo. Aunque eran enanos atrincherados en lo profundo de las montañas, concentrándose únicamente en su oficio, todavía conocían el nombre de Patrick. ¿Es usted conocido como el peor alborotador que existe actualmente en el continente? Oye, hay muchos buenos rumores, pero tenías que elegir ese. Viniendo de un lunático que iría solo a la guerra contra un reino, tales palabras no eran convincentes. Al observar al gruñón Patrick, Addie pensó. No parecía estar afiliado al reino del puerto.
pero aún así no podía bajar la guardia. Al final, era un humano codicioso. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, en realidad no es gran cosa. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla. Una charla. Podemos beneficiarnos unos a otros. ¿No podrías por favor escuchar lo que tengo que decir? Ante las palabras de Patrick, la comisura de la boca de Addie se torció. Bueno, es eso, después de todo. Los humanos son incorregibles. Esta no era la primera vez que un humano extendía una mano a los enanos cuya relación con el reino del puerto se había deteriorado. Incluso el imperio y la santa teocracia habían enviado gente para establecer contacto con los enanos. Te protegeremos. Así que ven a nosotros. Y con sus astutas palabras intentaron ponernos grilletes. Al final, lo que quieren los humanos son las armas y los accesorios que crean. Como el futuro era obvio si unía sus manos con los humanos cegados por la codicia, Addie había rechazado continuamente tales ofertas. Y ahora era lo mismo. No importa lo que propongas, es inútil. Volver atrás. Al menos deberías escucharme. Será inútil incluso si escucho. No importa cuán dulce sea la propuesta, nuestro clan ya no quiere unir fuerzas con los humanos. No tenemos que tomarnos de la mano. Nuestras alturas ni siquiera coinciden, ¿por qué nos tomaríamos de la mano torpemente? Lo que quiero es solo una cosa. Te dije que no necesitamos. No te unirás a mí para darle al Harbor Kingdom una gran y hermosa Fu. Mientras decía esto, la más pura de las sonrisas adornaba el rostro de Patrick. ¿Qué es, este humano? Addie, el jefe del clan enano. A partir de ese momento se encontraría con una criatura desconocida, como nunca había experimentado en sus cientos de años de vida. Capítulo 245. ¿Qué es, este humano? 2. Delante de Patrick estaban sentados 3 enanos. Addie, Klaus y Groth. Patrick, frente a los 3 principales líderes del clan enano, explicó la situación con una sonrisa radiante. Y después de escuchar la explicación completa, Addie dijo: Bueno, para resumir. ¿El príncipe del reino del puerto llegó a tu feudo y secuestró a tu madre? Así es. Luego tu madre le pateó el trasero, se desmayó y, después de eso, tú le pateaste el trasero una vez más y ahora está encerrado en tu mazmorra. Exactamente. Como resultado, el reino del puerto está haciendo un escándalo, exigiendo que su príncipe regrese, pero tú no quieres, así que decidiste darle al reino del puerto. ¿Qué fue? Un fu grande y hermoso, ¿verdad? ¡Guau! Ustedes, viejos enanos, son inteligentes. Así es. Eso es exactamente todo. Los 3 enanos que escucharon las palabras de Patrick intercambiaron miradas entre ellos. Nada mal. Nuestros intereses se alinean y es bueno para nosotros. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que no hay nada que perder, ¿verdad? Para ellos era algo que no podían esperar más. El único problema era una cosa. Pero tú eres. ¿Y yo qué? Solo. Sí. Todavía no estoy casado. Pasó un momento de silencio. Y Addie continuó. No, eso no. Quise decir, ¿viniste solo a ayudarnos? Ah, eso. Pensé que estabas preguntando algo más. Sí, el problema era la fuerza del partido que proponía la alianza. Por supuesto, sabían que el doble dragón era fuerte. No había ninguna duda sobre su fuerza, a juzgar por sus logros personales y su avance en solitario de la puerta instalada por los enanos. Pero la situación cambia cuando se trata de guerra. No importa cuán fuerte sea el doble dragón, hay un límite a lo que una sola persona puede hacer en una guerra. Ante eso, Patrick sonrió astutamente y dijo: Por supuesto que no. ¿Salimos afuera un momento? Patrick llevó a los 3 líderes enanos afuera. Afuera esperaban unos 10 espadachines mágicos. Espadachines mágicos. Bien. También estuviste asociado con la Torre de la Verdad. ¿Eso significa que también podemos obtener apoyo de los magos? Ante las apresuradas preguntas de los enanos, Patrick sonrió y dijo: Esto no es todo. Vamos juntos un rato.
y los espadachines mágicos llevaron personalmente a los enanos y volaron hacia arriba. Y el lugar al que llegó el grupo después de volar por un tiempo fue: esta es nuestra fuerza militar. Era la fuerza de élite que Patrick había dirigido personalmente desde el feudo de Snyder. Orden Caballerosa del Doble Dragón, 200 miembros. Guerreros Orcos, 500 miembros. Espadachines Mágicos, 80 miembros. Magos, 20 miembros. Guerreros Élficos, 200 miembros. En total, era una fuerza de 1.000 hombres. Cuando nos enfrentamos a una fuerza a nivel nacional, el número 1.000 no es tan grande. Pero, ¿cómo lograste reunir tal fuerza en secreto? Pase lo que pase, es difícil mover una fuerza de 1000 hombres e infiltrarse en otro país. Pero ahora, Patrick había aparecido dentro del reino del puerto con una fuerza de 1.000 hombres. ¿Cómo diablos? Ante la pregunta de Adi, Patrick se encogió de hombros y dijo: bueno, la comida es muy escasa estos días. Y, si nos disfrazamos de gremio de comerciantes cargados de comida, podemos pasar por la mayoría de los lugares sin inspección. Los elfos vestían túnicas profundas para cubrirse el rostro, y los caballeros y guerreros orcos se disfrazaban de escoltas del gremio de comerciantes. Y bastaba con que los espadachines mágicos y los magos se movieran separados desde lejos. Aún así, por si acaso los veían, la fuerza disfrazada de gremio de comerciantes se dividió en 5 grupos y se movió con cautela. Jejeje. ¿Cómo puede ser esto? Es increíble. Los enanos que escucharon la explicación de Patrick quedaron estupefactos. Era un método con el que los enanos sencillos nunca podrían haber soñado. Pero lo importante ahora no eran los medios, sino el resultado. Una fuerza de 1.000. Lo importante no era el número, sino la calidad. La Orden Caballerosa del Doble Dragón estaba formada principalmente por individuos poderosos que habían alcanzado un nivel de 4 estrellas o superior. Los guerreros orcos también eran fuertes luchadores seleccionados entre miles de guerreros orcos. El poder de los espadachines y magos mágicos no necesitaba explicación. Y sobre todo, pensar que esos burros pálidos se pondrían de nuestro lado. 200 guerreros élficos. Esta fue una fuerza verdaderamente grande. Ante las palabras de Adi, un guerrero de entre los guerreros elfos dio un paso adelante y habló. El hombre con una impresión de aspecto fuerte frunció el ceño mientras se acercaba y: cuida tu boca. Sorties. ¿Qué? Sois unos burros altos. Adi frunció el ceño profundamente y dijo: soy el jefe del clan enano. ¿Cómo se atreve un simple guerrero elfo sin una posición adecuada a hablar tan groseramente? ¿Quieres tu cabeza sobre un yunque, Ante esto, dijo el oponente: si tú eres el jefe del clan enano, entonces yo soy el rey de la raza élfica. ¿Qué dijiste? El rey de la raza élfica. Kiriot Evergreen. Esta era la primera vez que oía hablar de algo así. Adi, que había intentado afirmar su dominio con su posición, tartamudeó. ¿Desde cuándo eligieron a un rey? Desde hace no mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que no podemos elegir un rey? No lo hay. E incluso si lo hubiera, los enanos, al ser una fuerza externa, tenían aún menos motivos para decir algo. Ejem. Adi se aclaró la garganta innecesariamente y dijo: nuestra relación no es exactamente la mejor. ¿Por qué has venido a ayudarnos? ¿Crees que vine porque quería? Kiriot también frunció el ceño profundamente. Era un rostro que demostraba claramente que estaba aquí contra su voluntad. Elfos y enanos. Estas dos razas no se llevan bien. Es difícil incluso si preguntas por una razón. Porque no hay ninguna razón. Si hubiera una razón, de alguna manera podrían resolver el problema y llegar a un acuerdo, pero ni siquiera hay una razón. Si tuviera que decirlo, es simplemente su naturaleza. El simple hecho de enfrentarse y hablar genera una sensación fisiológica de disgusto. En ello también influyó el hecho de que Evergreen, el hogar de los elfos, esté situado en el norte del continente, y las montañas de hierro, el hogar de los enanos, en el sur. Razas a las que les resulta desagradable simplemente estar en el mismo lugar, pero
Suficiente. Kiriot, da un paso atrás. Ante las palabras de Patrick, Kiriot borró su expresión desagradable y dio un paso atrás. Patrick miró hacia Adi y dijo: «Y tú también, viejo, no intentes pelear sin ningún motivo. ¿Qué clase de modales es ese para alguien que vino a ayudar?» No, bueno, solo tenía curiosidad. De todos modos, cuida tu boca. Entiendo. El tono de Adi se volvió cauteloso. La fuerza que había traído Patrick era suficiente. Una fuerza de este tamaño sería de gran ayuda en la guerra. A este ritmo. Cuando ataquen por detrás, lanzaremos un contraataque simultáneo. De esa manera podremos romper este tedioso bloqueo. Ante las palabras de Adi, Klaus y Groth, que estaban a su lado, también sonrieron y asintieron. Pero, TSK, estos ancianos realmente no saben cómo hacer la guerra. Patrick negó con la cabeza y dijo: «Hola. Ancianos. ¿Qué es? Si rompes el bloqueo del asedio, ¿qué vas a hacer entonces? No lo pensaste que romper el bloqueo sería el final». Parecía que ese era realmente el caso. Mientras Patrick ponía cara de estupefacto, Kiriot dijo astutamente: «No esperes pensar de los enanos. Sus cabezas son solo para dar cabezazos». Keon. Sabía que eran una raza ingenua, pero no sabía que eran tan malos. Patrick suspiró y dijo: «Hola, viejos. Solo voy a explicar esto una vez, así que escucha atentamente». Y Patrick explicó la situación en la que se encontraban los enanos. En primer lugar, incluso si se rompe el bloqueo actual, la situación no mejorará. ¿Qué? ¿Por qué es eso? El reino del puerto ya ha declarado que cualquier gremio de comerciantes que le venda alimentos será tratado como traidor nacional. Entonces, incluso si rompes el bloqueo, ¿dónde vas a conseguir comida? Eso es. Si estás pensando en asaltar algunas casas particulares para saquear, no lo sé, pero ¿vas a hacerlo? ¿Por qué nos tomas? Somos artesanos y artistas, no ladrones. Adi lo negó firmemente. Patrick asintió y continuó: «Así es, no. Luego, tendrás que migrar fuera del reino del puerto para conseguir comida». «Así es. Una vez que abandonemos Harbor Kingdom, ¿no se resolverán todos nuestros problemas?» «Así es. En ese caso». ¿Pero crees que Harbor Kingdom simplemente te verá hacer eso? En primer lugar, esta guerra comenzó porque te impidieron salir, ¿no? Si intentas migrar, naturalmente te perseguirán y luego tendrás que luchar mientras proteges a tus no combatientes. Vaya, ¿crees que puedes hacer eso? La expresión de Adi se volvió seria. Si tal cosa realmente sucediera, el clan enano sufriría un daño enorme. Quizás sufrirían daños cercanos a la aniquilación. Adi puso cara de preocupación. Y le dijo a Patrick: «Entonces, ¿qué debemos hacer?» «Solo queremos migrar a una tierra con nuevas vetas de hierro». Ante las ingenuas palabras de Adi, Patrick dejó escapar un profundo suspiro y dijo: «Hola, viejo. La esencia de la guerra es esta: cuando las palabras no funcionan, se utiliza la fuerza. Si quieres proceder como deseas, primero tienes que ganar la guerra. Solo después de ganar podrás hacer lo que quieras». El asedio, la mala situación alimentaria, migrando a una nueva tierra. Todo eso se puede solucionar simplemente ganando la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué intentas hacerlo tan complicado? ¿Ganar la guerra, cómo? Ante la pregunta de Adi, Patrick dijo con expresión seria: «La mejor manera de ganar una guerra es, pase lo que pase, romperle la cabeza». Bueno, en el caso del clan enano, sí. Entonces, en el caso de una nación humana, ¿qué es la cabeza? El rey. Así es. Ahora estamos hablando. Los labios de Patrick se curvaron formando una sonrisa mientras continuaba: «Te lo dije antes, ¿verdad? Démosle a este Harbor Kingdom una gran y hermosa fu». Las cabezas de los enanos asentían hacia arriba y hacia abajo. Al escucharlo, ciertamente tenía sentido. «¿Qué debemos hacer?»
De la boca de Addie salieron las palabras que Patrick más quería oír. Los labios de Patrick se curvaron formando una línea malvada. Puerto de Jarius Michael. El actual rey del reino del puerto, se sentó en su oficina y dejó escapar un profundo suspiro. Volvió a revisar el documento que tenía delante y, presionando su mano contra su frente palpitante, dijo: ¿Qué diablos hice tan mal? Ese documento registraba meticulosamente los problemas que su hijo había causado en el reino de Atronia. Me estoy volviendo loco, ¿por qué diablos sucede esto durante mi reinado? El rey Darius lo sabía. No era ni más sabio ni más destacado que los demás. Había recibido un alto nivel de educación como miembro de la realeza y había acumulado experiencia gobernando el país durante décadas, pero la esencia de sí mismo como ser humano era la de una persona común y corriente. Pero aún así, nuestro reino portuario nunca necesitó un rey competente en primer lugar, ¿verdad? Así es. A excepción del primer rey que se convirtió en monarca de un país a partir de la condición de mercenario, los reyes del reino del puerto eran en su mayoría figuras ordinarias, como agua mezclada con vino o vino mezclado con agua. Pero eso fue suficiente. El reino del puerto, con el 70% de su territorio siendo regiones montañosas escarpadas, tenía pocos motivos para que otros países invadieran, e incluso si lo hicieran, era fácil de defender. Además de eso, las inmensas ganancias del comercio con los enanos hicieron que sus finanzas fueran abundantes. Alrededor del 70% de la gestión de un país podría resolverse con solo mucho dinero. Por tanto, los sucesivos reyes del reino portuario no necesitaban ser muy competentes. Mientras gobernaron dentro de los límites del sentido común, la mayoría recibió elogios por hacer un buen trabajo. Pero, ¿por qué durante mi reinado? ¿Por qué? La migración masiva de los enanos. Realmente no hubo respuesta a esto. Había intentado convencerlos lo mejor posible y les había propuesto varias alternativas, pero la terquedad de los enanos era firme. Bueno, se decía que ni siquiera un dragón podía romper la terquedad de un enano, entonces ¿qué podía hacer? Al final, la amistad de cientos de años se rompió y estalló una guerra con los enanos. De todos los tiempos, durante su reinado. Y ese no fue el final. La mala cosecha que azotó a todo el continente. Además de eso, la guerra entre el imperio y la santa teocracia. Los movimientos del rey Sierion, que comenzó a ser llamado el rey hegemón de Oriente, etc. Mientras todo el continente estaba envuelto en las llamas de la guerra, los precios de los alimentos se dispararon. Harbour Kingdom era originalmente un país con una tasa de autosuficiencia alimentaria inferior al 20%. Habían estado cubriendo el déficit importando alimentos con las inmensas ganancias del comercio con los enanos, pero cuando la situación alimentaria se volvió difícil y el comercio con los enanos se suspendió, las finanzas sufrieron un gran golpe. Por ahora, estaba bien debido a la riqueza acumulada durante cientos de años, pero al ver cómo el tesoro nacional se agotaba rápidamente, pensó que tenía que hacer algo. Entonces presionó para que se celebrara un matrimonio real con el reino de Atronia. El reino de Atronia, actualmente el país con la alimentación más abundante del continente. Al formar un matrimonio real con ellos, intentó bajar los precios de los alimentos y reducir las pérdidas financieras. Pero, maldito bastardo. Sabía que de ninguna manera era un buen hijo. Se decía que criar hijos no es fácil, pero que tan fácil es disciplinar al único príncipe. El rey Darius era consciente de que su hijo era un sinvergüenza. Pero, aún así, ¿cómo podría causar problemas allí? Ese maldito bastardo. Sintió que si tenía un hijo más, no le importaría si éste vivía o moría y simplemente lo dejaría en paz. La razón por la que la situación alimentaria del reino de Atronia era buena ahora era el grano que brotaba de las llanuras recién cultivadas de la cuenca del río Moaña. Pero, entre otras cosas, ¿secuestrar a la esposa del señor Snyder? ¿Por qué diablos fue allí? No es como si le hubiera pedido que hiciera algo difícil, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer era casarse con la princesa real y regresar. Entonces, ¿por qué? Solo podía pensar que la desgracia se acumulaba sobre la desgracia. La repentina partida de los enanos. La guerra y la gran hambruna se extendieron por todo el continente. Y los problemas causados por su hijo sinvergüenza. ¿Dónde diablos empiezo a desentrañar esto?
Por mucho que pensara, este fue un incidente que estaba más allá de sus capacidades. Si fuera así, preferiría dejar de ser rey y todo eso. Su Majestad, noticias urgentes. Un chambelán real entró en la oficina con el rostro pálido. ¿Qué es? Los enanos lideran un ejército y avanzan hacia la capital. ¿Qué dijiste?